Y ahora sí, Ramón, vamos a ir con Heretic, al turrón aquí a heretizarnos. Heretic, dos chicas mormonas que se nos presentan, lo agradezco mucho. Mormonas y también muy monas. Y también ya está el viejo verde aquí diciendo cosas de esas. No, es Pero aquí, que serlo sonlo, son sonlo. estupendas, pobrecillas. Que están de visita por domicilios para dar información sobre su religión y llegan a la casa de un señor aparentemente muy amable y muy simpático que es Hugh Grant, que las invita a pasar, diciéndolas que aunque ellas no pueden entrar en casas de hombres, si está la mujer de él, sí que pueden entrar. Y él dice, claro, mi mujer está dentro haciendo un pastel de manzana, entrar, que aquí no va a pasar nada. Y De las frambuesa, el muchachas pastel es de frambuesa. de Arándanos. famosos. O de arándano. De arándano. Dándonos. Y eso, y ellas entran y se meten en la boca del lobo. Esta película realmente podemos decir que tiene un brevísimo prólogo para conocer a las chicas y que me encantó que fuera tan breve y tan efectivo, que es algo que se hace muy poco hoy en día. Y luego dos partes muy bien diferenciadas, ¿no? Que son pues, cuando ya llegan y se encuentran empiezan a hablar, cuando empieza lo que habéis dicho, la película, bueno, otra película. ¿Qué os parece si hacemos el comentario un poco ¿queréis de hablar, ahondar un poco más en esas sensaciones globales que habéis dado antes en el programa o vamos parte a parte? ¿Cómo lo queréis hacer? Como quieras. Como quiera. Estamos todos de acuerdo en que la película tiene dos partes, que la primera funciona muy bien, es inteligente, es una propuesta que es atractiva, y la segunda se va a lo más normal probablemente porque no puede aguantar lo que propone. Esta primera parte, ¿qué os pareció la presentación de las chicas? Ese Yo paseo por la ciudad. tenía una nota que apunté, además de puesta en escena muy interesante y anticipa bastante bien a nivel espacial lo que se va o la progresión que va a haber después a lo largo de la película, porque claro, comienza con un zoom out que comienza en la montaña donde se ubica la casa del personaje de Hugh Grant, que es donde se van a desarrollar la mayoría de los acontecimientos capitales de la película y que retrocede hasta acabar en un general dorsal de ambas protagonistas, pues hablando, ¿no? Y definiéndolas como devotas religiosas, una que lo tiene mucho más claro que la otra se presenta como un personaje con bastantes más dudas de fe. Claro, a raíz de eso creo que a nivel espacial es muy interesante lo que plantea del Círculo del Infierno de Dante. Lo que pasa es que creo que no lo termina de explotar del todo, porque luego cuando entran en la casa se convierte en un juego de plano contra plano un poco perezoso. O sea, yo entiendo que Scott Beck y Brian Booth habían hecho la del 67, no sé cómo se llamaba esta de dinosaurios, Sí, esa la vi yo con Ramón en el cine. ¿Te acuerdas de que era esa? un poco No. La de ridícula. Adrien Brody, que era un astronauta que acabó en el planeta Tierra. Ah, sí, sí. Adrien Brody, no, Adam Driver. Adam Adam Driver, Driver. Adam Adam Driver, Driver. sí. Sí, Que bueno, era una película sí, que, me acuerdo en de ella. fin, Nos rimos mucho, Ramón y yo. sí. No era la intención de la película, pero nosotros nos rimos mucho. Y claro, creo que, por ejemplo, la primera conversación, debate teológico que tiene Hugh Grant con las dos chicas está planteado de forma potencialmente interesante a nivel de plano contra plano porque hay una ruptura del eje de miradas que es algo muy radical normalmente. O sea, en una conversación, diálogo, plano contra plano entre dos, tres o más personajes, claro, pasar de un campo a un contracampo es algo muy bestia. O sea, no lo sueles hacer a no ser que haya un motivo, ya sea narrativo o expresivo, muy justificado. Y aquí creo que hay una idea interesante porque las tornas cambian en cierto momento cuando ellas descubren que sus creencias no son las que ellas pensaban en un principio y se desvela que este tío tiene una opinión diferente sobre la Bueno, pero nos figura estamos adelantando quizás a eso. de Yo Dios. quería hablar de esa primera conversación que tienen entre ellas en el banco, Sí. Mm. cuando están sentadas en ese banco, Con un anuncio de con el preservativos. anuncio de preservativos, hablando sobre el sexo, porque esa conversación también nos habla mucho de los personajes, de cuál va a ser la más dura y firme y cuál es la que probablemente se ha criado dentro de esa religión y también está y puede tener más dudas, ¿no? Que es como hay Sí. dos, una que ha llegado después de dar vueltas. La más inocente y la otra la más Yo creo que una cree y la otra quiere curtida. creer.
Sí, ¿no? A mí es la sensación que me da. O sea, ¿Os da la sensación de que pues, que eran morenas y rubias? Una morena y una Claro, rubia. una morena y una la más rubia. segura es la morena, Sí, la sí. rubia es Tiene la un más look insegura. como más contemporáneo, más moderno, y la Sí. otra tiene el look más modosito, más Sí, de... más. ¿Y cuál crees tú que es la que cree y la que quiere creer? La que se ha criado con una familia de 6 hermanas, esa cree. Cree. La rubita. La rubita, Sí. la que en principio es la débil de las dos, ¿no? Y la otra, ella cuenta la historia de su familia, que su madre, bueno, que perdieron a Sí. su padre y tal, y su madre intenta buscar agarrarse a algo y encuentra esto. Y ella, yo creo que un poco da la sensación que ella quiere creer porque quiere agarrarse a su madre, quiere tener eso, pero no lo tiene tan claro como lo Tiene un tiene la espíritu otra. crítico de Sí, fondo, ¿no? Que la otra a lo efectivamente, mejor no se claro. plantea, ¿no? Eso es. Yo, Ha nacido en ese- yo creo que la rubia quiere creer y la morena necesita creer. Sí. Bueno, Porque la rubia tampoco la veo que digas, creo en todo. No, pero Yo la creo que rubia simplemente- cree, la rubia cree porque ha vivido en ese la Pero ambiente. está rubia abierta, cree- pero está abierta, porque en la conversación inicial es que le está diciendo, ¿tú has visto alguna vez porno? No sé Sí, qué. sí, sí. Y es porque yo creo que ella está en ese punto en el que también quiere experimentar hombre, tiene cosas o curiosidad. quiere probar Tiene cosas, curiosidad, quiere... pero no duda de su La, religión. la rubia cree ciegamente Ella- y la morena necesita creer para sobrevivir también de alguna manera. O sea, necesita Claro. buscar un motivo para Claro. creer. Y nos hacen este recorrido por la ciudad en el que encima que nos queda muy claro que hay una que es como una bendita inocente, que es la muchacha. Ya me caen bien, ¿no? Que le están grabando sí, esas sí, chicas sí. que están grabando con el móvil y encima van y le hacen toda la púa. Ese plano con las escaleras subiendo, las dos por las escaleras. Sí, Creo sí, que me gusta mucho porque es lo que he hecho más en falta últimamente en el cine actual. Y es que me presenten las cosas de una manera rápida, integradas en la historia, dándome también un poco del tono de la Pero historia. es muy eficaz la presentación, de los dos personajes, de las dos Sí. chicas, y además está todo enfocado a que pues confraternicemos con ella, ¿no? Las Porque- cojas cariño rápidamente. claro, porque además te caen bien pobrecillas, porque ya ves que son unas pringadillas, que ahí están subiendo mandan la ahí escalera, las con la escaleras. bicicleta, que están cargadas de buena voluntad y que cuando, y además ya presientes que le van a dar desplantes en 100.000 casas y te Bueno, da un poco, lo que pasa es te que- va un poco de pena, ¿no? El asunto, porque- Pero lo de los desplantes, Ramón, sale una cosa que yo no sé si eso será real, porque yo aquí no lo he visto. Van con cita. Sí. van No con van a, cita. co- no Sí, van a no, puerta no. abierta. Ellas tienen una lista Ellas de casas que tienen que de gente visitar. que les han dicho que sí, que están dispuestas a recibirlo, Que quieren recibir que información. quieren recibir información. Y es un paso ahí. Sí, Y sí. ya llegan a esa casa de Hugh Grant. Sí, ahí, en plan psicosis ahí. en Claro, la ¿qué orilla. parece yo tengo ser- una anécdota que os voy a contar. Yo tendría 18 o 20 años y llamaron a la puerta de mi casa unos mormones, era la hora de la siesta, mi madre estaba en la cama, mi madre era una católica no practicante pero fervorosa. Y esto me empezaron a contar con acento norteamericano cosas de Joseph Smith. Y le dije que pasaran porque eso me interesaba muchísimo. A mí, esto de los mormones, vamos, yo no había, era totalmente novedoso en España. Esto que os cuento era una cosa que era nuevo totalmente. Y les hice pasar. Y en esto se levanta mi madre en la siesta y los ve, entra a mi cuarto, los ve ahí y dice, ¿y estos? Tío, dije yo, son mormones. Fuera de aquí inmediatamente. Y los echó con muy malas. Claro, se salieron los dos. Empezó a vociferar y salieron los dos absolutamente acojonados, perseguidos por mi madre y tal. O sea que ella era fiel defensora de la religión católica. No había la De puerta la a la duda. verdadera, de la única y verdadera. La única y vamos, qué verdadera. tontería, ¿no? Y tal. Entonces, a mí lo de Joseph Smith me parecía una broma, porque vamos a ver qué religión tiene como líder el nombre, a un líder con un nombre que parece que sea no falso, ¿no? Porque tú qué nombre te pondrías si fueras Joseph Smith, una cosa González, ¿no? totalmente- claro, una cosa- Es un poco nombre de whisky también. es un nombre, no, yo Bueno, lo veo. ¿os acordáis de una película, cómo se llamaba? ¿De Master era? O de, Sí, de era Paul un poco Thomas la Anderson, historia, sí. que era la historia de este, un poco. Ah, sí, era La, ese- la Sí, ciencia, la origen de cienciología era un poco, sí, era un Sí, poco. no era los mormones, pero bueno. Pero era un parecido, tipo de estos ¿no? que se inventan una religión. Pero a su yo, medida. por ejemplo, cuando uno, si yo fuera a Estados Unidos y quisiera pasar desapercibido, me llamaría Joseph Smith. O sea, que claro, qué mejor nombre que ese. Es que es el nombre más corriente del mundo. A mí me parece un nombre falso directamente. No me fío nada de una religión que tiene a un líder con este nombre tan falso. Bueno, ¿y qué pensás de la presentación del personaje de Hugh Grant cuando llegan a esa casa y un plano que como que muy agreste, ¿no? En medio de la naturaleza, la casa pequeña,
te lo presenta como un tipo aparentemente afable y muy campechano, pero que poco a poco, a cuentagotas, te va dando detalles que te hacen pensar. Pero ¿no creéis que ya Hombre, desde el la casa es principio... siniestra, ¿eh? La casa Por cuando eso digo. abres, Claro, abre la habitación y ellas, de hecho, lo miran porque, claro, se supone que la película está ambientada. Bueno, lo que pasa en la película en realidad es a tiempo real, más o menos, ¿no? Sí, Bueno, hay una voluntad más o a tiempo menos, hay real. una voluntad así. Y la película es, o sea, la decoración de la sala de estar y todo es como que si te vas a la casa de sí, Psicosis, ¿no? O sea, allí sí. la cesta con la lana, que se supone que la mujer hace punto y tartas de arándano. O sea, ya la casa ya dice, ojo, que esto no es una casa de una Yo creo, familia convencional. yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la película, desde el principio, aunque es amable Hugh Grant, te lo Ya es presenta. extrañamente amable, que es Sí, el te problema. deja espacio a la desconfianza y hace algo que es muy bueno, que yo creo que esta película lo hace bastante bien, que es no tomar por tontos a sus personajes ni a los espectadores. Salvo al Y ella, final, que de eso luego bueno, luego hablamos. Al principio, pero en esta parte primera, en esta primera parte, que a eso la película lo que hace muy bien, porque no cae en los lugares comunes de estas tías son tontas, ¿sabes? Estas desde el principio ya están desconfiando un poquito, ¿no? Del asunto. Sí, porque además precisamente la que necesita creer se fija mucho en los detalles que ve alrededor de la casa, en lo que has comentado de la tela, ¿no? Como si la mujer hiciese punto. Ciertos detalles que la hacen desconfiar, porque claro, este tipo Pero hace un tiene... comentario de, mira qué bonito, ya me gusta, Dios bendiga este desastre. Y ya te ha presentado el antes en el guión un momento en el que la intuición de ella es una mierda. Porque con los muchachos estos que dijo, qué majos son. Y luego te baja y aquí llega a la casa, ¡ay, mira qué cartel tan bonito! Y tú como espectador dices, No, estás No. otra vez no. que estás metiendo la pata. Me parece que es interesante eso porque va posicionando al espectador, va metiendo al espectador ya en una situación en la que te vas a sentir incómodo e Hombre, intranquilo yo durante la conversación. en el segundo 10 de que vi a Hugh Grant dije que menudo hijo de puta. Ya, Además, muy siniestro porque la puerta, tú estás en la sala esa de estar un poco que es a tiempo, que no es de este tiempo, que es y abre la puerta cuando se supone que va a la cocina y se ve aquello como con muy un y un pasadizo ahí pasadizo ahí, oscuro tal, que no te o sea, asomas y es un o pasillo ahí sea, y tal. Lo primero que hacen es la panorámica de ellas, que dice Jorge, o tú lo decías, la iluminación de esa casa, ese tono de otra época. Un poco Hansel y Gretel, o sea, esa sí. entrada a la Sí. casa, como todo Y luego, En el extrañamente... bosque, ¿no? Ahí como, sí, y sí. luego Hugh Grant empieza a hablar y empieza a argumentar. Y esa parte está muy bien. Lo que pasa es que el defecto de esa parte, que es intelectualmente interesante, que plantea pues, ¿De qué parte estás hablando? de los... Porque hay dos conversaciones con Hugh Sí, Grant. La primera, ¿no? Me La la imagino. primera primera. parte, la que La Hablamos está de la primera, primera. antes de la entrar Vanessa. en la capilla. Claro, en esa primera conversación, ¿de qué hablan? Pues habla de la poligamia. Lo primero que le Hablan, pregunta sí, es Hugh Grant intenta desmontar los principios de la religión mormónica, ¿no? Y luego ya por extensión intenta desmontar los pero eso ya es principios de cuando muchas... pasa a la zona que parece una capilla. Sí. En la primera parte, Mm. En la que primera parte, él saca ahí el libro del mormón y se lo ha estudiado arriba abajo, lo Sí, tiene todo bueno, y habla señalado, de lo de la poligamia y claro, tal, y dice que, bueno, que una religión tiene que tener principios que deben de ser inexorables, que perpetuos, y que lo que no puede hacer es pues, adaptar esos principios según conveniencias de cada momento, ¿no? Que eso es en eso atacando específicamente a lo de pero la tampoco tiene un poligamia y tono, tal. que probablemente lo bueno de la interpretación de Hugh Grant es que consigue que su personaje pregunte cosas incómodas, pero nos parezca levemente inquietante, pero que no parezca del todo agresivo, que no No. estés viendo a un tío No, no, que... al revés, intenta De hecho, es muy como plantear las embaucador. cuestiones de manera, diríamos, afable, como planteando esas cuestiones, como esperando que le dé una que haya una respuesta. respuesta que a él le satisfaga o que sea satisfactoria, ¿no? Es un Esa embaucador, es un claro, es un embaucador que te embaucador, atrae de ¿no? alguna O sea manera. que a mí esa parte está muy bien, lo que pasa es que no deja de ser muy teatral. Ahí, como tú bien decías, plano contra plano y tal, y en un ambiente bastante cerrado, y a lo mejor
a mi modo de ver, poco cinematográfico, hay mucho bla, bla, bla. Hay mucho bla, Bueno, bla, pero bla. es que la película, si buscas un referente de esta película, tienes a lo mejor La Huella. Sí, claro. Bueno, pero la huella, hay mucho bla, 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 pero hay mucha imagen en la huella. Ojo con la huella, ¿eh? Que la huella no es solo bla, bla, bla. En En la esta huella película yo hay creo que mucha imagen tienes interesante, ¿eh? momentos que son en la conversación muy interesantes. Hay momentos en el que él se quita las gafas, ¿no? En esa conversación es un plano en el que él se quita las gafas, tú fíjate, un gesto, pero está rodado para que te fijes en ese momento porque va a haber un cambio también de él, de postura, un cambio de interpretación, un- probablemente el equilibrio de poder o la naturaleza de relación que era más simpática de él, como de él le estoy aprendiendo, cuando se quita las gafas, es y ahora te voy a enseñar. ¿Sabes? Un poco Un caramelito de miel, Claro, No, yo gracias. creo que al un final... caramelito de miel, Nada, no, Yo sí. pues claro. Yo creo que al final hay una cuestión cuando abordas escenas de diálogo tan extensas de este tipo, que es que tiene que haber, aparte de que el diálogo tiene que ser interesante en sí mismo, tiene que estar escrito con coherencia, también tiene que haber un interés visual en cómo, bueno, hay un término, ya lo conté el otro día hablando de Nosferatu, pero que se llama blocking en Estados Unidos, que se popularizó sobre todo a raíz del cine de Spielberg, porque Spielberg hace una cosa que se llaman one-ers, que son como los planos largos, en los que narra varias acciones y distintos elementos dentro del mismo plano, con movimiento de cámara, movimiento de los actores dentro del encuadre. Aquí el problema es que creo que eso no lo aprovecha tanto, pero en la primera conversación, como comentaba antes, sí que hace un juego a ratos, porque a veces yo creo que se le va, como que está un poco montado de forma aleatoria, pero sí que hay una ruptura del eje que me parece interesante, porque eso suele ser raro, o sea, romper el eje de miradas cuando estás en una interacción plano contra Eso plano. produce siempre perturbación en el espectador. El Inquietud, espectador claro. eso es una cosa como chocante, ¿no? Sí, El o cambio de sea, plano implica que ha habido un giro o ha habido un y cambio le muy cuesta grande. reprocesar. Reprocesar, eso cuesta mucho reprocesar. Claro. Eso, a veces hay personas que les llama muchísimo la atención, ¿no? Y implica también de alguna manera que han cambiado de posiciones. Porque claro, él al principio, si no me equivoco, está de izquierda a derecha, ella es de derecha a izquierda, y luego cuando rompe el eje de miradas, él está de derecha a izquierda y ella es de izquierda a derecha. Menudo lío en un momento, ¿eh? Estoy pensando Queda en la vuelta. Sí, dan la vuelta, eso es, se invierten las Bueno, pues lo del posiciones. eje, yo creo que todo el mundo sabe lo del eje, pero bueno, lo del eje es como si yo de pronto mirara siempre hacia aquí y de pronto me colocaran hablando en dirección contraria, ¿no? Como si de Busca, pronto cambiaríamos totalmente, Busca ¿no? un ejemplo muy fácil. Eso, Y es que todo el mundo va a entender. Como si en un partido de fútbol, en el descanso, te cambian las cámaras de lado y entonces te da la sensación Eso de es. de que que han el cambiado de equipo se campo, pasa los ¿no? 90 minutos atacando en la misma portería. o como un tren que va de derecha a izquierda y de pronto lo ves venir al revés, ¿no? Ves Es venir de izquierda a derecha. O sea, más fácil todavía, o sea, es un cambio de campo. O sea, es como si estamos mirando aquí y luego estamos mirando al al revés. campo opuesto, campo Correcto. contra campo. Ya está. Me gusta esa conversación, el remate final de él soplando la vela, dejando el humillo de la Sí, vela, es un detalle de dirección de actores muy interesante. Y de actriz que también. sería básicamente el momento en el que ella coge la vela y le da la vuelta. Podríamos decir que es el final del primer acto. Sí. Porque es cuando Sí, ella porque ya es cuando está. ellos ya se dan Que cuenta ve que el en detalle de realidad Blueberry, ¿no? Que fue de lo que ella no quería hablar, ¿no? De las, bueno, Blueberry son moras, creo que es, me parece, esta... es Sí. con sí, que ellas ya se dan cuenta que no, que la mujer no está ahí, ni está haciendo una tarta. Pero claro, pero es un momento Hacía bueno el aroma, porque. había puesto ambientador, ¿no? Oye, eso, es un momento genial porque él está. Te das cuenta, se quieren ir, que es lo que dirías tú, "Jo, vámonos, la puerta está cerrada. Y ellos No dicen, no, o tenemos, sea, tenéis que salir por atrás, tenéis que dar la vuelta no, ah, y tenemos los aquello abrigos. suena a trampa total, claro. No, pero ahí ellas tienen que ir a buscarle a donde está, ¿no? Porque no me acuerdo por qué tenían que ir a buscarle hasta allí. Sí, A ver, cuando se sí, meten en sí. el pasillo, tienen que ir a buscarle dónde está para decirle que se Que quieren. Y se ven quieren ir, sí. una escultura desde Ajá. En una el pasillo escultura hay En el pasillo hay una romana, una escultura. cosa así que es muy turbador, eso es la primera vez Sí, que se porque se ve ve, una sombra ahí, una sombra no ahí como... sabes si es alguien ahí escondido ahí. Utiliza en ese sentido, si bien el espacio de forma, de la función impropia del espacio, porque este tío tiene cosas en lugares de la casa que no deberían estar ahí. Y O además ya sea que... ese rato te va metiendo en
te introduce el siguiente espacio mucho más místico, que es el de la capilla, porque ya te lleva a un elemento de una estatua que es como religiosa, ¿no? Incluso diríamos. Y llegar a esa capilla que es la que tiene, pues para mí el que es el gran show de Hugh Grant, su gran momento en el que él sí que lo disfruta de verdad, ¿no? Que es cuando yo creo que la película toca lo más alto porque sabes que ella Ellas ya saben que están en una ratonera. en una ratonera, tú como atrapada. espectador lo sabes, no sabes qué va a pasar y el tipo aún juega intento no ser amenazado y no sé qué, pero yo ahí era cuando tenía una tensión y Begoña incluso me dijo, no sé si quiero seguir viendo esto. Que ahí empieza además el juego metareferencial con la cultura pop, de la analogía que hace con los juegos de mesa y la Con la religión. música, con- El Monopoly, ¿no? Sí, sí. Monopoly. ¿No da la sensación de que realmente es ese momento del Monopoly y las religiones, cuando él coge y empieza a comparar las religiones con las distintas versiones del Monopoly, que es el germen real de la película? Que él tuvo, que probablemente dijeran, "Joder, tenemos este momentazo, hay que vestirlo alrededor, Hay un porque co- esto es la leche". Hay un concepto de la película que es el control, ¿no? Y él intenta explicar que las religiones sirven para el control. control de la gente. Bueno, y eso es obvio. Bueno, pero yo no creo yo no creo que él haya estado de control, yo creo que él está hablando de las religiones y No, de no, cómo pero- todas las religiones son una al final. Sí, está hablando eso y que el fin de todas las religiones es el control y que todas las religiones van encaminadas a lo Pero mismo. eso no lo dice, pero él eso ahí no lo dice. No, 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 eso lo pero dice al es la final. conclusión. Pero, Pero ya- todo el argumento va destinado a eso. Pero es ¿no? que el problema es que yo creo que todo el argumentario no va a eso. Ah, Que yo es creo el, que sí. que es para mí el problema que tiene esta película es que lo que me propone ahí, de que todas las religiones provienen de una, me lleva a pensar, ojo, va a hablar de alguna religión o de alguna cosa mística. Vamos a hacer un viaje místico que partiendo desde aquí, que es cuando a mí las expectativas se me van en ese momento muy altas. Porque yo creo que voy a entrar en un debate místico o una experiencia mística. Y él al final, la película al final te lo baja muy al suelo, que es lo que hablábamos antes, muy al lugar común Claro. del control, de la Claro, banalización. yo creo, claro, ese es el asunto, porque ese es el meollo, que es lo que has dicho es el meollo, porque en realidad las religiones tienen una concepción mística, una concepción, diríamos, suprarrealista, pero en realidad van a un hecho concreto, muy humano y muy de este mundo, que es el control. O sea, que me explico, que esa especie de estructura que se crea con las religiones, teniendo todas cuestiones conceptuales históricas muy parecidas, van siempre al mismo objetivo, que es un objetivo, pues el que tiene cualquier secta, ¿no? Cualquier secta que tiene, pues el control, ¿no? En definitiva, control para lo que sea, ¿no? Y eso es así. De hecho, todas las religiones tienen un cuerpo de doctrina que marca normas que son, en definitiva, a veces normas que tienen que ver con el derecho natural, pero otras veces que son imposiciones, ¿no? Dentro de esa religión. Y ese es el principio al final, el final de todas las religiones es el mismo, lo cual baja esa estructura, diríamos, mística, filosófico, ética, moral, a una cuestión muy práctica del día a día, ¿no? Y ese es el asunto, ese es el asunto que él plantea, ¿no? Que está muy bien planteado. ¿Vosotros qué pensáis? Pero todo esto que nos puede convencer, va y se desmonta cuando el que nos los pone resulta que es un psicópata despiadado. Entonces, la película monta una teoría para desacreditarla desde ese punto de vista. No, yo no. Yo es lo que veo, y eso a mí no es que me moleste. La película plantea lo que le da la gana y arreglado, me parece bien. O sea que, pero que, ojo, que la película, esto que puedes decir, bueno, esto del control, todo lo que plantea, pues es chulo y tal, pero es que, ojo, lo está planteando un individuo que es un puto psicópata de mierda. O sea, me explico, no puedes darle credibilidad. Es como si alguien te viene y te cuenta que, yo qué sé, pues él te explica el Big Bang y lo que hubo antes del Big Bang, y de pronto resulta que es un esquizofrénico. Pues dices, pues que no le puedo dar ninguna credibilidad a lo que me dice. Bueno, pues esto es lo mismo, esto es lo mismo. ¿Vosotros qué pensáis? yo lo que pasa que creo que sí que es verdad que él quiere llevarlas a ella a que descubra lo del control que cuenta Ramón, pero eso es al final. O
quieren, y además él está haciendo todo ese planteamiento que les está haciendo sencillamente para que duden. Su obsesión es que duden, por eso la puerta es crees, no crees, es para que duden. Él lo que busca es que tomen una decisión. Eso es, que tomen una decisión y que duden. Y porque ella, o sea, ella al final, cuando ya está saliendo de tal, es cuando, bueno, no sé si, cuando queda viva la que se supone que es la que La es más más creyente, y por eso mismo es la más débil. Ella toma la posición de la que muere primero, bueno, muere, o parece que ha muerto primero, y entonces, porque la otra le dice, tú Una trampita, siempre hay una trampita. duda, o sea, siempre enfréntate a él, o sea, y es cuando ella ya descubre, o sea, llega a la conclusión de lo del control, pero mientras están en la habitación que él está con el juego del Monopoly, y tal, en la capilla esta, en realidad él... Vale, quiere que ellos lleguen a la conclusión del control, pero todavía no ha llegado a eso. Lo que él básicamente quiere, yo creo, es que ellas tengan dudas, que duden de su religión. Pues yo creo que estando parcialmente pero de acuerdo sí, con Ramón, yo estoy de acuerdo con lo que dice Nora, pero que por la eso... filosofía que él plantea es esa, ¿no? Sí, Que sí. Yo no sí, hablo de su objetivo pero, con las no, chicas. pero- y en realidad él plantea eso para que ella al final llegue a esa conclusión, Claro. pero llega a la conclusión al final. Sí, pero claro, pero es que yo creo que por eso la película en ese punto es tan interesante, Claro. porque el objetivo de esa escena es plantar la duda en ellas, Claro. y desde el momento en el que ellas tienen la duda del creer o no creer, es cuando se te ofrece un viaje que podría ser muy chulo y que podría ir a muchas cosas, porque al final va a llevarles a la conclusión de que las religiones son control. Pero es que podría haber ido un viaje que fuese el cuestionamiento de su propia moralidad, de ponerles en tela de juicio todo aquello lo que creen, y fíjate, tendríamos otra película distinta, ¿sabes? Pero a lo mejor tenemos otra película más interesante, en la que ese camino no pareciera tan forzado para llegar a la conclusión del control, que a mí es lo que me pasa, que a partir de ese momento en el que ya les dice, no, podéis salir de aquí, pero tenéis dos puertas, creer y no creer. ¿Creo o no creo? Y entonces, a partir de ahí es cuando la película se empieza a venir abajo, porque ya tiene que forzar para mí demasiado la Claro, máquina pero- para que ellas sigan el camino que el guionista necesita que No, pero- que sigan para llegar a su conclusión. Pero totalmente, porque el planteamiento de Hugh Grant, con toda su planteamiento y tal, lo hace desde una situación ya de estatus de poder. Claro, no, Porque, ahí claro, tiene- porque están coaccionadas, están secuestradas, Ya no pueden salir, ya son humilladas conscientes de que están- y están, me explico, en peligro. O sea, ya se sienten realmente en peligro. Jorge quiere decir algo. Desde ese punto de vista, uno del- la posición de Hugh Grant no es ética, ni es moral, ni Pero nada que nadie está parecido. dando que ese es el malo, si no te preocupes por eso. Uno de los No, ya, principales, pero que Deja, es una deja, Jorge, situación de poder. deja, Jorge que- uno de los principales motivos por los que creo que cae por su propio peso al final es que riza demasiado el rizo. Hay una coincidencia no poco interesante, que es que el director de fotografía es Chun Sung-hong, que es el de Park Chan-wook, el de la mayoría de sus películas. Comparten ideas formales y además es que es un poco como los thrillers de Park Chan-wook, que al final, a mí me pasa con algunos suyos, te verbaliza tanto el giro final, te saca ciertos conejos de la chistera que a mí me cabrean un poco como espectador, porque me da la sensación de que me están trampeando y de alguna manera me han ocultado cosas que luego se saca de la nada. te trampean. Esta película te mete, hace dos revelaciones. Los Bueno, flashbacks y todo. acaba lo que querías decir y luego hago yo un apunte. Sí, o sea, los flashbacks que hace al final, diciendo, y nos fijamos en este detalle, como metiste ese objeto La en llave el la cambiaste de- la cambiaste de bolsillo, es como, vamos a ver, o sea, eso o lo plantas antes. No, en pero guión. está plantado eso. Cuando ellas están en la capilla, ellas se dan cuenta de que la llave está en el bolsillo del Sí. abrigo que no es. O sea, ahí sí que lo hacen Ahí bien. sí. Porque a ti como espectador te funciona en ese momento como, él ha cometido un error al quitar las bicis, ¿sabes? O les ha registrado el... No, pero en ese momento no se ha quitado las bicis, pero es como que les ha registrado los No, bolsillos. pero tiene razón Jorge en que sobreexplicar Sí, el porque asunto. si ya lo has visto antes, Que- ya lo has que- Claro, visto. ¿para qué te lo sobreexplica al Bueno, final pero otra vez? O sea, que eso es digo, no, eso es como decir. yo me refiero a que para mí tiene... Primero, que enseña las cartas demasiado pronto, porque a mí me habría gustado la emoción de que pensáramos que ellas están eligiendo, pero enseguida te pone que esas dos puertas llevan al mismo mismo lugar. sitio. Claro, nada. Ya que a nivel de subtexto, como decía Ramón, puede ser interesante porque él está desmontando las religiones. Creas o no creas, da igual, vas a ir al mismo sitio.
Ese es el mensaje que te está dando. Claro. No importa en absoluto. Pero ese momento ya quita la magia de pensar que ellas pueden estar eligiendo. Y que para mí en esa película es importante. Que cada decisión que toman ellas importe lo que va a pasar y no que se quede igual porque aunque tú lo puedas intuir, pero no que lo sepas tan a ciencia cierta. Claro, es indiferente porque ella ya no toma ninguna decisión. Claro, porque ya no el final no va a tener no, estás aquí porque yo he querido que llegues aquí. No, porque no vas a, porque siempre vas a saber Lo que interes- están yendo donde él Claro, quiere que vaya. La Lo película, yo interesante creo que sería- la película se muere en el momento en el que aparece la vieja esta y tal. La así. aparición, no se, la no se profeta. muere, no se La muere en ese, profeta. no se muere en ese momento, que podría seguir teniendo valor. Se muere en el momento en el que dice, no, es que has cambiado el cuerpo y lo has dejado abajo, no sé qué. Ahí es cuando dices, adiós. Ya está. Ah, Explico. venga. Ya vamos por otro rumbo totalmente diferente y nos metemos en una especie de sótano del miedo en el que bueno, vamos a ver, además llega un momento que dices, vamos a ver lo de siempre, ¿no? O sea, que vamos a ver lo de Además, esto va lo por el hemos visto. recorrido, con el pánico y tal, con las trampas de que no puede volver hacia atrás. Lo y interesante tal. sería que ellas crean que han sido conducidas allí por él y que en realidad no sea así. O sea, que son ellas las que han llegado por sí mismas a un lugar. Porque Que es un poco... puede ser otra opción, que ellas piensen que están. O sea, al final son dos opciones que es que la película enseña demasiado pronto sus cartas, para mí, y son las cartas que ha enseñado. ¿Sabes? Claro. Porque además el único giro que te queda en ese sótano, bueno, supongo que los Por espectadores. cierto, la subtrama del cura buscándolas... Yo lo vi muy claro porque dije, mira, el resplandor. En el resplandor tenéis el personaje Pero El guarda lo de- hubiera- del lo hubiera guarda que quitado. se pega media película para llegar al hotel y según llega al hotel le pega un hachazo en la tripa y aquí hasta que has llegado, majo. Y esa subtrama la considero necesaria porque además tampoco le dedica mucho tiempo. No, a ver, es poquito. Le dedica poco tiempo y me parece interesante que la meta, porque tú pienses que va a pasar, porque la película juega con tus expectativas en más de una ocasión. Juega con las expectativas de este tío va a llegar, se van a ir, no se van a ir. Cuando ella se supone que va a hacer la seña para que apuñale al otro, va al otro y la corta al cuello. Y dices, joder, yo qué pensaba. Y cuando llega el Legan este, dices, no, va a llegar y va a ver las bicis. Y luego le matará, pero va a ver las bicis. Ah, no, pero es que no hay bicis. Es que no hay no sé qué, es que no hay nada. Entonces yo creo que en ese sentido sí que juega es una herramienta para ir manteniendo el interés del espectador que puede ir jugando a pensar qué va a pasar. Y en mi caso, por lo menos, me tomaba la delantera, me sorprendía, ¿sabes? Yo que considero que he visto cine y que muchas veces me anticipo a las películas, en esta no me estaba anticipando con tanta... Bueno, carajo, no me estaba... Solo cuando ya empiezan a decir lo de que has cambiado el cuerpo, que sí que es un momento que para mí es muy Deus Ex Máquina, porque si no llega a llamar el otro y no llegan a subirles arriba, ¿Cómo cambia el ¿cómo cuerpo? pegan el cambiazo del cuerpo? ¿Qué se habría inventado para distraerlas? No sé. Que es ahí un momento en el que la película se me viene un Ya, poco pero abajo. es que eso ya, para mí, la película pierde interés, ya se vuelve una cosa de Un terror telefilm, si de esas de que se muestran y meten rutinario. en Claro, que has tal, visto esas hemos tantas visto ya rutinario tantas que ya has visto que no tiene No mucho tiene- interés y que son cosas que dices, bueno, que te las comes porque, bueno, porque ya están vistas, pero que tampoco tiene mucha lógica porque luego las chicas estas enjauladas, todo eso, ¿qué lógica tiene eso? Eso no tiene No, pero sucias eso- y pero malolientes, eso al final, pobrecillas. Pues es que no tiene... Ramón, eso sigue crea una teniendo... atmósfera, pero para un espectador que espera. Yo sé, que no sé, a mí desde luego eso me resulta totalmente de sobras, me explico. Vamos a ser también sinceros con la película, que la película ha jugado a mantenerte en tensión mucho tiempo. Esta parte que nos ha funcionado son 30 o 40 minutos fácilmente de película, que ha estado tenso. En el sótano cuando se... Voy a coger una... Vale. En el sótano cuando se empieza a desmontar el asunto... Cuidado. En el sótano cuando se empieza a desmontar el asunto queda ahí... o sea, que va pasando la película. Bueno, el momento en el que él dice que todos somos programas y que estamos en una realidad virtual, eso está muy bien que se dieran cuenta de que no funcionaba.
Claro, Matrix, eso es Matrix, ya lo hemos visto. y Dijeron, tal. Cuando le es- saca, ¿no? ¿Cómo es? sí, lo del implante, eso El del brazo. implante, Ay, no, es por esto. Pero que luego tampoco se extiende tanto en esa parte del viaje por el sótano y las jaulas, porque como que saben que eso Es no que es eso normal. no. Nada, es Yo una eso cosa ya que- digo, pues es que esto ya que pinta aquí, ¿no? Ya. Igual, una vez más funciona el mensaje a nivel subtexto, además que lo verbaliza él otra vez, que dice, pues es que las tengo aquí jodidas, pero cuando están jodidas es más fácil que crean. Claro. Es como tú, cuando vas a evangelizar a la gente que ha sufrido una tragedia, que es más fácil que crean Claro. los que están sufriendo, y por eso la tengo a estas chicas aquí sufriendo. Y luego va y le corta el dedo, o sea, son cosas ya que Le corta las uñas, luego el dedo, que le dice, ¿esto a qué viene? Si es que Por, eso- por chivarse de lo de que no era real nada, Claro, de que eso- nada era real. Eso me explico, no sé, no son cosas. Está bien lo de que dice de Star Wars, que eso ya lo hemos visto todo, de la Virgen Ah, María, la amenaza los fantasma, polimicronianos sí, Jar y todo Jar esto, Binks, ¿no? sí. Lo de, bueno, bueno, está bien, no sé, pues, pero son referencias también un poco. Todo el argumentario ese, volviendo un poco al argumentario, todo el argumentario ese no es novedoso. Todo eso ya es conocido. ¿Me explico? Pero está, Tampoco- pero Bueno, pero el juego, pero cómo lo trata y Claro, Claro, Pero y para tal. darlo a conocer a un público ¿cómo? popular. Claro, el tema es que si lo que quieres es mandar el mensaje sobre la religión, el envoltorio es muy bueno en ese Sí, principio. bueno. Porque Sí, estás tenso, estás atento Sí, sí. y te lo Tiene, comes. Sí, te tiene lo cierta comes bien. conexión con La cabaña en el bosque. La película de Drew Sí, Goddard, aquella sí. con Chris Hemsworth. Tiene algunos puntos en común con Bueno, A ver, esa película no me acuerdo yo bien. pues está muy bien. Es una película de unos amigos que van a una cabaña en un Sí, bosque. sí, pero ¿qué más pasaba? Pues básicamente la gracia de la película, spoiler total, era que tenían que ser un sacrificio a unos dioses antiguos Ah, sí, para sí. que no se acabara el mundo Sí, y sí, que ellos sí, mismos sí. elegían qué demonios Sí, iban sí, soltando sí, para sí. que les mataran. Sí, sí. Era una comedia. Sí, sí. Era una comedia que ya por lo lo recuerdo, menos que sí, tenía era más capaz de aguantar su high concept Sí. que esta película que la aguanta menos. guión de Josh Whedon. Bueno, sí. Pues por eso que al final la Sorprendía, parte, esa película sorprendía más que esta. la parte, y encima la comedia, la parte que vemos más común es verdad que dura menos, yo creo que ellos mismos le dan menos importancia porque la parte que querían contar ya la han contado. Luego se trata de mantener un poco la atmósfera y llegar a ese plano de ella saliendo de la casa a través de la maqueta, que ese, bueno, a mí me gustó, visualmente Es es bonito, una es idea... Es curioso y tiene sentido que haga la analogía con los juegos de mesa porque luego hay un momento en el que él también está como en una casa de muñecas o incluso en un Claro. juego de mesa Sí, sí. jugando con Él ellas. está ¿no? haciendo los Y de hecho- muñequitos, está haciendo los personajes. los Y de está hecho, haciendo. ese plano tiene sentido. Vemos un plano cenital de la casa de muñecas con ella corriendo, saliendo, y justo cuando escapa de la casa de muñecas es cuando entra en plano. Un poco el resplandor también, el laberinto. Sí, el laberinto, y ahí es como esa metáfora de que a la que escapa de esta casa es cuando ella realmente es libre, ahora es cuando ella sí que va a poder decidir, o sí que está saliéndose del guión Es establecido. lo más bonito de la película, por cierto. Bueno, es lo A más mí me bonito. gusta mucho eso. Y al final son cosas que tienen un mensaje, que tienen un sentido más allá de la media pirueta visual, sino que si lo piensas también te Sí, está claro. transmitiendo algo. Para que, bueno, pues luego tenemos que volver a que Hugh Grant aparezca de la nada, a que ella haga cosas y la medio mate, a que la amiga muerta no esté tan muerta. Sí, que eso, bueno, eso ya es. eso de la... Pregunta que me hago. Pero Eso de la amiga muerta... Lo de la amiga muerta sabíamos que no estaba muerta. Yo creo que yo lo sabía, vamos. Yo No, estaba sabías ahí. que no estaba muerta, Porque sabías además que se iba a levantar. sabías que iba a coger el palo con los clavos Palo que y lo luego ponía ahí, utilizar. Eso estaba claro. Eso estaba. La tabla vamos, con los con clavos, los pisos eso- se aseguran de hacerte un plano de Que detalle era- muy que lo cercano. veas, que lo reveas, para que veas que al final eso va a tener, protagonismo porque la chica no la ha matado del todo. Es como, Yo- que a esto vamos a volver. Eso, sí, eso Hombre, te tiene lo que dice. hacerlo, esa Sí, es la la película te lo norma dice, básica. ¿no? Y eso también es verdad que al público le da un cierto placer. Dice, coño, yo esto lo vi, ¿no? Claro, dice, qué listo que soy. No eres listo, sino que te han manipulado adecuadamente. Pero ¿pensáis que plantea ese Todo eso, esa vuelta a la vida, todo eso está gratuito. abriendo la puerta que sea un milagro No. o una ayuda divina?
O es simplemente porque, joder, si la ha degollado, se ha desangrado, yo no sé, tú eres médico Ramón, pero ¿te pueden degollar que te desangres y luego levantarte al rato? No. Si te degüellan bien, ahí está. Mira, depende de que, en cualquier caso, una herida en el Con cuello un cúter bien que fijo, se que hace. coge. Si te seccionan la carótida es esta arteria que nosotros podemos palpar perfectamente y que se nota, está aquí. Este es el músculo esternocleidomastoideo, y metes aquí los dedos, palpas tu carótida. Eso lo dicen en la película, que viene se ha quedado pínfano, Ramón. Ahí está, me he quedado muñeca. Entonces, si tú seccionas la carótida, que es una arteria gorda, importante y que además tiene cierta flexibilidad, o sea que para clavar se puede escapar con facilidad, si tú la seccionas, te mueres en un minuto. En un minuto te desangras, porque eso sale a presión y sale un chorro que llega al techo, ¿vale? O sea, Por eso no le pasa a la chica. eso no le Se- pasa, se no. le cae- Entonces le seccionan la yugular, que no deja de ser una vena, que tiene paredes más finas, que tiene tal. Entonces, bueno, a eso, por ejemplo, si a alguien le seccionan la yugular y tú presionas intensamente, puedes aguantar bastante rato sin que fallezca, ¿vale? Aguantar. Pero no es el caso de esta chica, porque la dejan ahí, pues eso va a ir fluyendo, y en 8 minutos, digo 8 como pueden ser 5, se desangrará y fallecerá. La yugular es una vena O sea, gordísima. es que yo creo que Entonces, ¿que pueda vivir? No. Yo creo que el director lo que pretende ahí es abrir la posibilidad de que sea como una especie de ayuda divina o milagro, ya que ha desmontado las religiones, ya que ha desmontado o ha sido tan crítico con las religiones, creo que al final quiere desdecirse un poco y abrir la puerta a que haya una fe, que es lo que dice Hombre, ella. se desdice desde el momento en el que imparte la teoría, imparte ese dogma, es un puto psicópata. Entonces, Pero claro, yo no creo que eso sea. hombre, eso Yo creo- desmerece totalmente la teoría, claro. No, Claro. porque yo creo que porque él te dice que él mismo ha montado una religión. O sea, él personifica la religión. Él es una religión. Claro, pero él lo único- monta lo una único- religión, pero partiendo del principio básico de que todas las religiones son falsas y que van hacia el control, y él lo que quiere es Por el eso. control, porque es un psicópata Pero por redomado eso- y quiere el control absoluto sobre a seres que les despoja de Pero que toda no es- dignidad para tenerlos bajo dominio Pero, absoluto. pero él no es un ser de luz o pretende ser un ser de luz que luego es un psicópata. Él es un cabrón que ha descubierto, bueno, que ha descubierto no, que crea algo que yo creo que todo el mundo, que no hace falta que nadie nos desvele, que es que las religiones tienen un factor de control, aunque luego los creyentes o incluso las personas que lideran una religión no tengan, no digo ustedes que sean intrínsecamente malas, digo que en las religiones hay un factor control desde el momento en el que tienen unos mandamientos y normas. Entonces, él lo que está haciendo es ser la muestra de que una religión es control y llevarte a un plano mucho más físico y práctico lo que es una religión. Y Claro. es que cuanto más Sí, jodido sí. estés, más vas a creer, porque Claro. en las sociedades más modernas o con mayor calidad de vida la gente cree menos, porque necesita menos creer. Al final, la gente que más cree que no necesita creer es la que está más jodida. Y a la gente a la que está Y más creer jodida. ayuda mucho, que conste ¿Qué? que la fe ayuda mucho en la vida. O sea, Por eso, la que- fe ayuda mucho. O sea, que eso es una realidad. O sea, que en la religión católica la fe es una virtud teologal, junto con la esperanza y la caridad, son otorgadas por Dios, y hay personas que carecemos de esa cualidad porque Dios no nos la ha otorgado, Últimamente, Ramón. por lo cual me crea a mí profundamente mi queja, ¿no? Porque yo querría tener fe, ¿no? Sería Yo- más feliz, Últimamente tú y yo hablamos mucho de religión en el cine, ¿eh? ¿sí? De Cónclave ya la esta. Clave, Pero es que Nosferatu un normal poco también tema, estuvo. normal Estuvo tema. en Nosferatu, pero No va el tema. Yo no estuve en Nosferatu y tal. el gran programa nos quedó el de Nosferatu. Sí, he oído en parte, no lo he terminado de oír. Tienes que mirarlo porque nos quedó maravilloso. Sí, sí. Que entonces, yo creo que el director quiere abrir, primero, dar su propia versión de lo que es la fe, que es una religión, que es bonito hacer cosas por los demás. Y segundo, quiere abrir la puerta a esos milagros con esa resurrección, De hecho, entre el final comillas, y de con la ella mariposa. saliendo a la nieve Sí, y la con mariposa eso. posándose en su mano tiene algo de cuento de hadas incluso y de Y, final y milagros. la idea yo creo que al final de la película es decir, vale, hemos desmontado las religiones, pero, ojo, que las religiones son útiles, las religiones aportan bienestar y dan esperanza. Yo creo que es un poco el asunto, ¿no? Yo creo que la idea es decir,
no nos gustan institucionalmente las religiones, pero sí nos gusta la fe. Hombre, claro. O sea, pero sí creemos que puede haber algo. O sea, como cierto mensaje agnóstico, no ateo de la película, sino agnóstico más bien. Scorsese, que es católico, ha sido siempre católico a más no poder, lo decía hace tiempo en un podcast, creo que era en una entrevista, que decía, es como yo tengo fe, es como yo soy una persona creyente, pero en lo que se ha perdido la fe, digamos, la confianza es en la institución eclesiástica, en la iglesia como tal, como institución. O sea, porque han pervertido los fundamentos originales de la religión como tal. O sea, lo han pervertido. O sea, y se ha corrompido. Bueno, eso nos lleva a Conclave y a Conclave. Claro, cómo... nos lleva a Conclave, nos lleva en Ya como los Conclave esa papas escena, pueden esa tener- decir, papa, pues hemos tenido papas que han encubierto la pederastia, o sea, hemos tenido papas que han sido nazis, o sea, y hemos tenido ya de todo, dice, ya lo que venga, ya estamos ya hechos a todo, o sea, que me explico, pues bueno, pues es la cruda realidad, ¿no? Bueno, pero Conclave parte de un papa que progresista y no quieren y de un grupo de confianza que no quiere perder los progresos que había luego de ese papa que había Sí, fallecido. sí. O sea, que sí que hemos tenido. Bueno, y pero eso hablamos Conclave- de la historia reciente del papado. Que si hablamos de la historia antigua del papado, ya eso ya es que te cagas, vamos. Me explico, ya lo de la iglesia como institución, la historia, vamos, que no tiene desperdicio, ¿eh? Y Podríamos- me gusta también cuando habla de este señor del Joseph Smith, dice, un tipo que se inventó una cosa de la poligamia para encubrir que Que todas sus estaba infidelidades. con una de 16. Claro, claro, o sea, hay una serie de televisión de hace como 10 años. Sí. Claro, porque, ¿Cómo se titulaba esa no me serie? acuerdo, pero era por la que yo pensaba que los mormones seguían siendo polígamos. Bueno, es que en Iowa y en estos terrenos, en Hay esos comunidades territorios, que sí. comunidades, siguen practicando el mormonismo, diríamos, fundamentalista, original, y lo guay, lo fetén es ser poligámico. Y la serie esta, ¿cómo se llamaba? Mucho Amor o Money Love, o ¿cómo Sí, será? no me acuerdo, pero Algo así era el título. era Bob Bridges, el actor, creo. Sí, que era uno que tenía 3 esposas y cada esposa era un conflicto, ¿no? Porque cada una provenía y tal, y era una serie estupenda. Yo vi un par de temporadas, luego ya la abandonamos un poco, pero vamos, la serie no tenía desperdicio, aparte, que él tenía tenía una ferretería, una macroferretería, una especie de Leroy Merlin ahí en la ciudad esta importante de ahí en Salt Lake City. Yo creo que en Salt Lake Sí, City, en Utah hay muchos en Utah o Sí, en- porque es la sede donde tienen y la tal. sede. Y entonces, vamos, era una cosa estupenda la serie, sí. Y yo creo que eso de la poligamia sigue estando en determinadas zonas de Estados Unidos, siendo ilegal, se sigue manteniendo, ¿no? Que además hacen referencia a The Book of Mormon, que es un musical creado por los de South Park. Sí, Y que se ríen de nosotros, dice. realmente la película se mete con las religiones, se mete con los mormones, pero no da una mala imagen de los mormones, ¿no? Da una imagen así No, como... al revés, o sea, yo creo que las chicas creo que a todo el mundo, los mormones, dentro de la religión, a todo el mundo nos caen simpáticos te los despiertan, mormones. te despiertan Tienen ternura, cierta ¿no? buena fama, digamos. Pero incluso por la calle cuando les ves con Pero sus chapitas yo ahí... creo que un poco porque les ves así, con sus camisas blancas, sus corbatas, y tal, Arregladitos. tienen cara de buenos chicos. Claro, dices, afeitaditos, pues con su aquí pelo todos- corto y tal. Y, tío, la gente no puede ser mala, Luego, ¿no? luego les dices que no y dicen, arderás en el infierno. Yo me acuerdo cuando yo era crío que estaban los niños de Dios, eran los niños de Dios, los niños de Dios que eran como, iban con túnicas y melenas y te decían, y te paraban por la calle y te decían, Dios te ama y tal, y te querían besar y tal. Qué mal rollo eso. Mal rollo, eso me daba un mal rollo a mí y tal. Y digo, joder, y a mí solo me paran señores con barba. Joder, me podía parar alguna chica de estas de los hijos de Dios a decir que Jesús me ama, pero nunca pasaba eso. Bueno, ¿queréis comentar algo más de la película? ¿Alguna cosa que no sea...? Bueno, a nivel también de composiciones, ángulos, cuando en esa escena precisamente, cuando hace la analogía con los juegos de mesa y está dándoles a elegir a ellas,
Hay una serie de ángulos contrapicados también y composiciones desequilibrantes. Por ejemplo, su rostro al límite del encuadre cortado por la Sí, por aquí, mitad. así como más que Sí, primer plano, o incluso por la sí, sí. mitad vertical, ¿no? Que deja mucho aire en el resto del encuadre. O sea que también lo definen en ese momento como un personaje muy desequilibrado, ¿no? Y eso es interesante. Lo hacía Shyamalan también en la de La Trampa, de lo Oye, poco rescatable que por tenía. lo que comentas, y ahora analizando la película así con perspectiva, parece que la película esté muy bien dirigida, ¿no? Parece que es una película Tiene momentos, bien por pensada, momentos. ¿no? Hombre, Aunque esa 24, y yo creo que 24 siempre cuida ese tipo de cosas. es una productora en la que se cuidan las cosas. Y es curioso porque es una peli de presupuesto bajísimo. Muy ajustados, Me ha sí. gustado porque la peli no Porque tiene. son todo interiores. Son todo interiores. Cuando no interesa mostrar mucho la fotografía muy oscura para que no De haya hecho, que hacer Más pensar decorados. mucho muy en decorados y en rellenos. también Ahí, tiene un que- punto, no sé si decir onírico, surrealista, el hecho de eso, de que una casa pequeña desde fuera luego tenga todo eso dentro. Porque se supone que está en la montaña. Ya, pero deja de ser un que poco está locura en todo, una ¿no? colina y que luego está excavado, Bueno, ¿no? falta, Y falta tiene, Son como túneles en la y tiene montaña. cierto sentido el uso de las escaleras descendentes, que a medida que vas bajando es más oscuro, como bueno, la idea del Sí, infierno de pero Dante. a mí hay una cosa que me chocaba, es que al principio se va cumpliendo que cuanto más bajas, más como brujería, más no sé qué, y de repente llegas a la habitación metálica con las jaulas. Que es como, pues esto tampoco es Sí, tan... sí, nada. El último piso del infierno es una tienda de charcutería, ¿sabes? O sea, De hecho, Yo me acuerdo que hablando de esto de las escaleras y tal, en una película en Málaga, que era, ¿qué director? Bueno, me acuerdo que el director era una película que luego el director, yo creo que ha desaparecido, le preguntaron que si tenía referencias a la Divina Comedia. Y dice, bueno, no sé, posiblemente, pero yo nunca he leído la Divina Comedia. O sea que, que eso a veces pasa. y aquí la comparación, o sea, con el infierno, el círculo del infierno de Dante, o sea, está presente porque te hacen la referencia explícitamente al final, pero no está del todo hombre, y está el cuadro, te creo que también será un momento un cuadro, ¿no? Claro. Yo echo en falta un plano final similar al de Ver hasta el amanecer. ¿Os acordáis en el Ver hasta el amanecer que pensabas que entrabas en un bar y luego al final había un último plano en el que veías toda la pirámide azteca con todos los Ah, camiones que sí, era sí, sí. como que solo en un Sí. plano te No recordaba abría, esto yo, pero ahora que lo has dicho, sí, sí, te sí. pegaba y te abría la cabeza. Y yo echo en falta un último plano de alguna manera en la Yo que... echo en falta eso y a Salma Hayek. Sí. Las dos Sí, las cosas. dos cosas. Hecho falta un plano en el que de repente nos damos cuenta del tinglado emporio megalómano que había hecho este loco a los pies de la montaña. Porque a lo mejor le hubiera dado más allá, o sea, que le hubiera acercado más, no necesidad de sacar devotos, pero sí al culto. ¿Sabes? Sí, Que bueno, le hubiera a dado ver, otra dimensión a y esto él más allá al fin y del. al cabo quiere ser el profeta de una religión en el que el control es lo básico, No, ¿verdad? no, es que el problema es que no quiere. Es que si hubiera sido profeta, tú imagínate que ella la convence para que ella se sume a la religión, pero no como una virgen vestal de estas en la jaula, sino, pues eso, como un devoto que practica lo mismo que él. O que lo hubiera intentado. Si lo hubiera conseguido, Bueno, hubiera él a sido. lo mejor es su deseo, aunque en los No, no, sistemas. porque nunca lo verbaliza. Es como que él quiere que ella sea otra virgen más de las que tiene ahí encadenadas. Sí, sí, bueno, sí, pero Pero al bueno. final se queda a nivel psicópata Pero buscando una excusa. hubiera estado bien que su residencia no solo hubiera sido una capilla, sino que hubiera sido una catedral. Es que ¿Me probablemente, explico? es que probablemente lo que nos empieza a sugerir la película según bajan, se meten, no sé qué, es que puede haber una catedral debajo de la montaña. Entonces, si visualmente hubieran potenciado más esa idea de tiene su catedral de los horrores del Que haberlo control, convertido más en megalomaníaco, ¿no? claro, y él es sacerdote de su mierda. A lo mejor si hubieran llevado más al exceso toda la parte esta de, pues a lo mejor hubiera estado mejor, ¿no? De que él ha montado su propia religión, de que realmente no que está buscando una excusa para ser un psicópata, que es lo que te queda la idea, que este tío es un psicópata. No, ha fundado una religión sobre algo terrible y nos ha llevado a través de su falta de creencia. Toma nota para la peli. Siempre podemos hacer una película mejor nosotros, ¿no? Siempre. Excepto con la sustancia que es inmejorable. No, ni la pienso ver. Que nos tenemos que despedir, estamos aquí hablando de las cosas, que eso, que Aurora, que muchas gracias por haber Muchas venido. gracias a vosotros.
Jorge, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí. A vosotros. Ramón, a ti que te voy a decir, que te quiero, tío. Ya, yo también a ti, Carlos. Aunque no te calles ni debajo del agua, Javi, te lo quiero. siento, lo siento. Sí, eso me dice mi hija. Dices que estás hablando todo el rato, no paras nunca, coño. El sonido Es mi de tu voz- esencia, es mi esencia. El sonido de tu voz llena los silencios de mi soledad. Seguro, seguro. Dice, Lo que es el amor, Jorge, qué cosas se dicen. cuando hacía las entrevistas me decía mi hija, no puede ser que hables más que el entrevistado, no puede ser, tú compréndelo. Digo, ya, pero no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Bueno, pues venga. Bueno, muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine, aquí, Centauros de la Alcarria.